Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos hoy viernes 12 de mayo 2023 a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Gracias como siempre por estar con nosotros. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, que esto es una aventura a través de la conciencia humana y que tratamos diversidad de asuntos y temas de la más de interesante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Recuerda que no tienes que pensar como yo, no tienes que opinar como Orlando y no tienes que seguir necesariamente nuestra línea de discusión. Simple y llanamente verifique los datos, llegue a sus propias conclusiones y siempre trate de buscar más allá de lo que se le ha dicho. No debemos conformarnos con la edición que nos dan de la vida. Siempre hay algo más allá y de eso se trata precisamente. Descubrir eso que nos conecta con el universo y que nos conecta tal vez con una realidad mucho mayor, con una superrealidad que tal vez está insospechada en esa conciencia profunda que nos compone a todos los seres vivientes en este mundo, en el planeta Tierra, como le llaman algunos, Gaia, y lógicamente como nos conecta con el resto del universo, haciéndonos solamente uno. Todos somos y componemos el uno. Así que partiendo de ese pensamiento, utilizando eso como premisa, pues abrimos esta noche, una vez más con ustedes, La Otra Realidad, para aquí presentarle algunos de los temas interesantes de lo que está pasando en el acontecer internacional. Recuerden que en el segundo segmento, vía telefónica, estará conmigo como de costumbre mi directo amigo y compañero, el ingeniero Orlando Pla, y acá nosotros con una ola de calor de estas que se están dando en Puerto Rico y en gran parte del mundo, pues ya usted sabe. Hay quien dice, ponga un aire acondicionado, ponga esto, ponga lo otro. Lamentablemente aquí en Puerto Rico nos van a subir un 30% más la electricidad de lo que ya está. Y hay que pensar muy bien qué uno hace con el recurso energético, porque no es meramente pagar la electricidad, sino definitivamente cómo esto impacta completamente todo el quehacer en la isla de Puerto Rico, la economía, la vida, la forma y estilo en que pues nos manifestamos. Y cuando digo nos manifestamos, no es la protesta, que obviamente surgirán protestas por esto, sino es cómo usted vive diariamente, cómo llevamos el trote de nuestras cosas, porque todo esto afectará desde darse en combustibles, alimentos, productos, servicios, todo lo que compone la sociedad. Así que un poquito acá de algo frío y en un momento volvemos. Aquí continúo con ustedes. No es fácil. Bueno, vamos a entrar en materia, en asuntos interesantes. Antes de todo, quiero indicarles que próximamente estaremos con los conversatorios también. Y que además, la conferencia Top Secret va a estar llegando a diferentes lugares de los Estados Unidos próximamente, me dice la producción, Molusco LLC, y también me indican que aquí en Puerto Rico estaremos en 2 o 3 de los lugares principales de la isla, el norte, el oeste, presentando esta impactante conferencia. Pero lo que la hacha viene y va, y lógicamente nosotros seguimos nuestro conversatorio. Vamos a estar próximamente con Black Coat parte 2, acá en el área norte de Puerto Rico, así que estaremos dando próximamente, durante la próxima semana, estaremos dando las fechas y lugares donde estaremos presentando este conversatorio audiovisual, que es completamente diferente a Top Secret, como Top Secret es completamente diferente a este conversatorio. No tiene que ver una cosa con la otra, así que no confunda, como digo yo por ahí, no haga un cortocircuito, no cruce línea. Una cosa es una cosa, la otra es otra. Aquí nosotros siempre tenemos una diversidad de asuntos y de temas, y nuestras conferencias son variadas, precisamente porque investigamos diferentes asuntos y vamos a diferentes, diríamos nosotros, puntos de discusión que son neurálgicas para la concepción probablemente de nuestra existencia y realidad aquí en este mundo. Dicho todo eso, vamos a ver lo que acontece en el mundo en estos momentos. Bueno, hay una nota que es interesante que tiene que ver con el conflicto ucraniano, que es un tema recurrente, un tema de todos los días. Es algo que no se puede evitar porque lamentablemente las noticias continúan llegando del frente de batalla y de lo que pasa y lo que no pasa. Probablemente para mucha gente lo importante es lo que pasa. Bueno, para nosotros los observadores, los que analizamos todo lo que acontece y lo que podría suceder en las próximas semanas o meses, obviamente lo que no ha pasado es importante, porque eso precisamente es lo que nos está telegrafiando qué es lo que podría acontecer en las próximas semanas y días. Bueno, la inteligencia británica y la inteligencia de los Estados Unidos, que representan el grueso de inteligencia occidental de la OTAN, pues han estado precisamente dilucidando y discutiendo cuándo podría ser la gran contraofensiva precisamente de Ucrania. Ucrania ha estado pidiendo tiempo, es decir, Zelensky, el presidente ucraniano, dice que necesita más tiempo para poder montar
una contraofensiva. Pero bueno, aquí sabemos, y no podemos ser ingenuos, de que la OTAN, obviamente, muchos de sus analistas y de sus generales, pues han sido parte especial o importante dentro de la planificación para la contraofensiva ucraniana en las próximas semanas o meses. Zelensky aparentemente quiere ir a la segura, inclusive estuvo declarando durante los pasados días de que pensaban, ¿no? Él, Zelensky y su gobierno, no es que esto vaya a ser de esa manera, simplemente yo aquí le digo lo que él expresó públicamente, de terminar esta guerra para las próximas Navidades del 2023. Mi madre, me explico. Es decir, para diciembre de 2023, de que la guerra acabe de aquí a allá, y esto basándose, ¿no?, en la operación militar a gran escala que van a llevar a cabo, alegada y supuestamente, en las próximas semanas o no más allá de 1 o 2 meses. Así que interesante ver, mientras más tiempo, lógicamente, corra de aquí a esta supuesta contraofensiva, más tiempo tiene Rusia también para prepararse, obvio, ¿no? Más tiempo tiene para seguir reclutando personal, para seguir llevando suministros, armamentos y fortaleciendo sus líneas allá en Ucrania, de los territorios que han sido anexados, los territorios que están ocupados. Alegadamente Ucrania quiere recuperar todos esos territorios anexados a Rusia como los ocupados, y siempre se habla al final del camino de Crimea, cosa que veo muy difícil, y esto lo vuelvo a exponer por enésima vez. Crimea creo que está por el momento fuera del mapa, a no ser que acontezca algo que sea insólito y que pues rompa todos los parámetros de la logística y de lo que pudiese ser, ¿no?, la ganancia en la guerra, y que Rusia realmente quisiera renunciar a Crimea, que es una posición de avanzada en el Mar Negro, donde tiene su flota, donde tiene sus submarinos, donde tiene bases e instalaciones que son básicas y necesarias para la defensa de las fronteras rusas. Así que, lógicamente, no está en ninguna de las respuestas o en ninguna de las posibilidades para firmar la paz o llegar a un acuerdo el entregar la Crimea. Así que si ese es el punto, ¿no?, el punto, como decimos nosotros, de inflexión, pues definitivamente la guerra no va a terminar. La guerra continuará y continuará hasta que se agoten, hasta que ya no haya más hombres que peleen o más recursos que utilizar. Así que eso, lógicamente, no va a suceder. Primeramente porque Europa, ya hemos visto lo que se ha estado discutiendo en la Unión Europea, lo que se ha estado discutiendo en la OTAN, lo que los Estados Unidos ha seguido, obviamente, preparando en paquetes de ayuda para Ucrania, su ejército, ¿no?, y su gobierno, de que no van a dejar que Ucrania ceda, es decir, que Ucrania caiga bajo la bota rusa. Por otro lado, Putin tiene su prestigio en juego, Putin tiene en juego el poder dentro de su propia nación, dentro de la Federación Rusa. Putin también representa una imagen porque es parte, ¿no?, de este bloque que compone junto con China y otros aliados que han estado todos de acuerdo en comenzar, ¿no?, una fuerza política y económica para cambiar el mundo y ponerlo multipolar, ya no bipolar, y bueno, eso habrá que ver, es un término que está bajo discusión y que no lo hemos visto todavía en acción, pero bueno, digamos que ese es el propósito, obviamente idealista que se tiene de todo esto, y definitivamente Putin no puede perder. Si pierde, pues lógicamente empieza a derrumbarse toda esa gran estatua o todo ese gran monumento que se ha hecho a este tipo de organización que enfrenta a Occidente con la derrota obviamente de Rusia. Así que estamos en un momento, nuevamente, como digo yo, un momento crítico donde no se sabe qué va a pasar finalmente, donde la inteligencia, como he dicho, occidental, dice que ya hay preparativos para todo esto, y por otro lado, indican que los satélites han recogido sobre el campo, sobre lo que hay allá en las áreas donde están las fuerzas o el ejército ruso, es que no ha habido una gran, diríamos nosotros, una gran renovación de equipos, me explico. Es decir, que no han llegado refuerzos en gran cantidad, y no se han fortalecido, ¿no?, las posiciones que tiene precisamente el ejército ruso en las áreas tomadas de Ucrania. Así que, por un lado, no se ve a Rusia preparándose en estos momentos para un impacto grande, sino tal vez para una retirada, si hubiese esta invasión, y hacer tal vez una trampa de lo que llaman algunos de U o de herradura. Otros, pues dicen que ya el ejército ucraniano se está preparando para una ofensiva de pinza, y todo esto son términos que se utilizan obviamente en la estrategia militar. Así que estamos en un lugar, ¿no?, un impasse, donde nadie sabe exactamente cuándo comenzará la ofensiva. Por un lado, pues vemos, como he dicho, lo que dice la inteligencia occidental, lo que alegadamente Rusia no está haciendo o está haciendo, y lo que está pidiendo Zelensky. Si uno un poco, no, qué sé yo, la cabeza, ¿verdad?, y uno se pone malicioso, si queremos usar esa palabra, ¿no?, de alguna manera, o más que todo, analista, crítico
y sabe un poco de cómo se juega este juego de decepción, pues debemos saber todos que todas esas declaraciones que se hacen es para despistar al enemigo, es para no dar fechas, es para no ubicar dónde, cuándo y cómo se van a mover las fuerzas en un momento dado, aunque los rusos obviamente saben dónde están colocadas la infantería, dónde están los carros blindados y dónde están las fuerzas ucranianas. Lo que pasa es que cuando comienza todo ese movimiento, se cruzan y obviamente ya no es que los que están estacionados aquí van a avanzar hacia adelante, porque esto no es un movimiento frontal únicamente. Así que esto va a ser interesante, pero también va a ser un conflicto más intenso de lo que ha sido hasta ahora. Y ahora es que vamos a ver grandes bajas por ambas partes las próximas semanas, o no sé cuántos meses realmente esto va a tardar. Un poco de agua y continúo con ustedes en todo esto. Vamos a ver qué es lo que viene con todo esto y a final de cuentas cómo queda colocado no solamente Rusia y Ucrania, sino el resto del mundo ante este impacto. ¿Ok? Dicho todo eso, y de que supuestamente, según Zelensky, en Navidades terminaría la guerra, cosa que yo dudo mucho, a no ser que pase algo dramático y que realmente se usen armas de destrucción masiva y la cosa cambie completamente. Vamos para otra cosa que yo creo que también tiene que ver muchísimo con eso y que definitivamente nos tiene, ¿no?, que preocupar. Por otro lado, existen una serie de reportes también nuevamente de inteligencia que se han estado dando a la publicación de diferentes cadenas internacionales sobre lo que está pasando y las señales que hay, ¿no?, de debilidad dentro del ejército ruso. Como mencioné, los satélites nos dicen que se estén moviendo grandes contingentes de tanques, municiones, los aviones rusos están en sus bases en estos momentos esperando la orden en caso de que tengan que actuar para la contraofensiva. Fíjese que lo mencionamos el martes, usted no vio aviones celebrando la celebración del fin de la guerra, el día de la victoria. En Rusia no lo vio. No vio nada de eso, el día 9 usted no vio esos aviones, no vio tampoco las filas de unidades de tanques, no, todas estas compañías blindadas de tanques no las vio tampoco. Así que todo esto se ha ubicado en bases, ¿no?, específicamente en las zonas que no son las zonas directas de combate y de guerra, porque no es inteligente, sepamos bien, si usted es un buen general, digo, no tiene que ser Rommel, ¿no?, el zorro del desierto, ni tiene que ser MacArthur, ni tiene que ser Patton, para saber definitivamente, ni Montgomery, para saber definitivamente que usted no va a poner todas las fuerzas que van a reforzar o van a entrar en combate al alcance del disparo de la artillería de su enemigo, desde ya, para que cuando empiece el ataque, pues le vuelen todo eso, pues lógico, todo eso está obviamente en resguardo. Pero bueno, dicho eso, por entrar directamente en esto, lo que se ha estado hablando es de la debilidad que ha ocurrido, ¿no?, dentro de la seguridad del ejército ruso, la cantidad de sabotajes que se han hecho, ¿no?, en la retaguardia del ejército ruso, en los territorios ocupados por Rusia, que hemos visto que había un sinnúmero de sabotajes, explosiones, ataques con drones, hemos visto que inclusive sabotajes dentro de Rusia por unidades especiales que la inteligencia rusa dice que estos son parte de los operativos de terrorismo que está llevando a cabo Ucrania dentro de la Federación Rusa, y lo hemos visto estallidos de zonas industriales, lugares donde hay tanques de combustible, etcétera, etcétera. Hemos visto por meses ataques directos sobre pistas de aterrizaje contra aviones, contra el puente en Crimea y tantísimas otras cosas que hemos podido ver en los últimos meses que se han ido acumulando y que demuestran que no son infalibles y que no hay obviamente una seguridad suficiente para evitar que estas operaciones contra insurgentes dentro del territorio ucraniano ocupado y dentro de Rusia pues sigan ocurriendo. Así que hay gente que piensa que esto es parte de la debilidad que está ya reflejando la estructura militar rusa. Otros, por otro lado, dicen, bueno, lo que está pasando con Wagner, ¿no? Con Wagner hay un gran problema, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de Prigozhin, ¿no?, de Yevgeny Prigozhin, el hombre fundador de Wagner, las acusaciones que ha hecho, las quejas que ha tenido, toda la disputa que está alrededor de él, el problema que tiene con la cúpula militar y lógicamente en ocasiones ha atacado inclusive a Putin también por todo este desmadre que hay allá, específicamente en Bakhmut, donde él ha amenazado muchas veces retirarse. Esto lo discutimos en pasados programas y el martes también tuvimos una mención sobre este asunto aquí en Pensando en Voz Alta. Así que todas estas cosas hay que conjurarlas en un momento dado, porque tienen su efecto y porque de alguna forma o manera no solamente pueden afectar la moral de las fuerzas militares, de las tropas, sino también las operaciones en sí. Cómo pueden estas operaciones trabajar correctamente si falla, ¿no?, obviamente la coordinación, si fallan las comunicaciones. O sea, las comunicaciones en cualquier operación militar son clave, ¿no?, el que puedan estar integradas las unidades de combate y el fuego, obviamente combinado. Si no se tienen esas cosas,
y no se tiene la estrategia, la logística y todo lo que está involucrado, pues una operación militar está destinada a fracasar. Así que esto no es mande gente por ahí, como las Termópilas, que se llevan a los espartanos de frente si pueden, y ya usted vio que no pudieron tampoco por 3 días, no pudo Jerjes, así que lo que le indica a usted que es bien importante, cuando usted toma una decisión de esta índole, que todas las piezas estén en su lugar y que todo esté coordinado. Y obviamente, esta guerra, nuevamente, desde mi punto de vista, puedo equivocarme total, completamente, estar 100 años luz de lo que pueda pasar, pero yo no pienso que en Navidad de este año se vaya a acabar esta guerra, qué sé yo, en 7 o 8 meses. No, yo no creo eso. Definitivamente esto es más complicado y tiene que haber algún acuerdo. Hemos visto a China, sin número de veces, tratando ya de tener ese papel de redentor, de ser interventor a favor de la paz, de negociar con donde quiera que sea que pase algo, entrar y meter las narices, cuando le conviene. Obvio, hombre, vamos a hablar como es. Hay conflictos donde nadie mete las narices, y lo hemos visto, ejemplo típico es Haití. Dígame si es o no es así. En Haití ni las Naciones Unidas dicen esta boca es mía, protestan por acá, pero no vemos los cascos azules allí. Ya han estado anteriormente. Incluso las experiencias históricas con los cascos azules en Haití son terribles, lo sabemos, ¿verdad? Primero por transmitir enfermedades, llevaron enfermedades a Haití. Sí, el cólera, busque ahí, busque la historia. Contagiaron con cólera a medio mundo más. Se les acusó de violaciones de niños y de niñas y de un sinnúmero de asuntos, obviamente embarazosos para las Naciones Unidas, los cascos azules. Allá, y esto ha pasado en innumerables lugares del mundo. Así que ya tampoco es una buena política de intervención que las Naciones Unidas estén mandando sus cascos azules. Porque primero tampoco resuelven nada y los han sacado a patadas de muchos lugares. Así que hay sitios, como he dicho, y doy Haití de ejemplo, por no hablar del Sudán y tantos otros sitios más, en estos momentos donde hay conflictos, donde no se meten las narices. Usted ve que China no está metida allí para mediar, para nada. No dice ni esta boca es mía. Y donde Estados Unidos mantiene la distancia, a veces mira para otro lado. Y donde los rusos no se meten en ningún sitio en estos momentos porque no pueden meterse en ningún lugar. Tienen todos sus recursos metidos allí en Ucrania. Y eso definitivamente es demasiado ya, un problema muy grande, como para ponerse a buscar bulla en otras partes. Así que no van a meterse en ningún lugar, simplemente hacer mutis. Dicho eso, pues bueno, obviamente hay que ver ese panorama mundial en su justa perspectiva. Darnos cuenta que hay puntos muertos, ¿no? Hay dead zones, hay lugares donde nadie se mete, donde se espera que muera el último, o que quede el último de pie, entonces pues con ese, si hay que negociar algo, se negocia algo. Pero mientras tanto, nadie mete las manos allí para no quemarse. Dicho eso, bueno, hay otros asuntos que creo que también nos tienen que poner a pensar y nuevamente todo esto, dándole la vuelta precisamente a esta situación de Ucrania. Hay unas declaraciones que como siempre, qué sé yo, esto es como un déjà vu, ¿no? Donde usted viene y escucha lo mismo y ve lo mismo, y es repetitivo y repetitivo y repetitivo. Y tiene que ver obviamente con el expresidente Dmitry Medvedev, que en la boca lo que tiene es la guerra. La única palabra que sabe usar este señor es la guerra y las armas nucleares. Y junto con él, pues, hay un sinnúmero de comentaristas allá en la televisión y la radio rusa pidiendo por señas la guerra nuclear. Y verdad que uno sabe dónde tienen el cerebro, verdad que uno se pregunta si la ignorancia es tan atrevida o la locura está descontrolada. Porque nadie con conocimiento de causa y nadie sabiendo precisamente las implicaciones de una guerra termonuclear la puede pedir. Nadie, ni los militares la piden, lo sabía, ¿verdad? Ni los militares la piden. El último recurso que quiere usar un general, ¿verdad? O quiere usar el alto mando, es usar ese tipo de armas, donde nadie va a ganar. Porque ya se sabe de por sí, y conociendo el poderío que tiene el oponente y el poderío que uno tiene, sabe que las consecuencias van a ser devastadoras y que definitivamente no hay quien gane, simplemente pierde la humanidad. Recuerde, como le he dicho muchas veces, en el mundo nuclear el enemigo es la guerra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que pudiese acontecer. Pues bueno, ¿qué ha dicho este señor? Que ha dicho obviamente la mano derecha de Vladimir Putin, el expresidente Dmitry Medvedev, que es importante también, debemos saber también que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, y que estuvo declarando que estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera Guerra Mundial está aquí, bien cerca de nosotros. Pero también ha dicho que no habría vencedores en esta Tercera Guerra Mundial. Por ende, uno se pregunta, ¿por qué empuja tanto con una guerra termonuclear? ¿O es que tiene un death wish, como tantos locos hay también? Porque como he dicho, los generales que saben de qué se trata esto, los estrategas militares de las potencias nucleares, no quieren usar esas armas. Porque es que, diría yo, es la última decisión, ¿no? Es la última defensa, y ni siquiera defensa, es el último medio de autodestrucción. Bueno,
Esto es importante también porque indicó en el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo que cuando no funciona el derecho internacional, funcionan los cañones, la artillería y obviamente los misiles hipersónicos. Es decir, como no están decidiendo a favor de Rusia en los foros internacionales, como la ley que a las Naciones Unidas no ha apoyado a favor de nosotros, no nos han dado el apoyo internacional para esta operación especial que ha traído Vladimir Putin, pues obviamente nosotros vamos a responder con todo ese tipo de armamento y vamos a intensificar el uso de estos armamentos. Uno se pone a pensar una y tantas veces, bueno, ¿qué es lo que realmente se quiere detrás de todo esto? Esto no es una lucha económica realmente, ni es una lucha por política, es meramente una lucha por ego y por poder, o por demostrar quién escupe más lejos o orina más. En pocas palabras, uno se pregunta hasta dónde llega realmente la estructura conceptual de estas personas que deciden llevar este tipo de conflictos a este nivel. Y hablo por todos los bandos involucrados. Aquí no podemos tirarle la toalla a nadie, ni Occidente ni Oriente. Yo creo que todos son igual de culpables o inculpados por este conflicto y por muchos otros más. Algunos más por omisión, por no intervenir a favor de la justicia cuando hay que aplicar la justicia en los lugares que hay que hacerla, por omisión. Son culpables y cómplices. Y en otras por operaciones que hacen, obviamente, guerras proxy, operaciones que hacen todos ellos. Sepa usted, todos se involucran indirecta y directamente en otros conflictos de terceros que nada tienen que ver ni con los chinos, con los rusos, ni con los Estados Unidos. Pero ocurre. Y ahí están ellos. Y ahí están, obviamente, con operaciones encubiertas. La gente a veces piensa que operaciones encubiertas y solamente cree que es la CIA. Como si la CIA controlara todo el planeta. Por Dios, boludo. Si fuera así, pues ya estaría Rusia dominada, ya estaría China domesticada, ya estaría Irán eliminado. ¿Es o no es así? Claro. Así que aquí todo el mundo está. Aquí está la inteligencia rusa, aquí están los israelitas por su lado, que tienen un gran cabildeo dentro de Estados Unidos, donde el Mossad tiene raíces profundas y donde obviamente el gobierno de Estados Unidos no se atreve a reaccionar en contra de ninguna operación que haga Israel, de ninguna violación a los derechos humanos. Eso no es así. Mira el ejemplo, todos los días los tienen los palestinos y con operaciones que se hacen sobre Siria, que se hacen en regiones inclusive con la frontera de Egipto y otras más que se hacen directamente allá en el Líbano y en las regiones de la frontera de Beirut. Eso no es así. Busque. Acá que no le llegue la información, usted no vea que no buscó. Así que usted no ve quejas de eso. Usted no ve que se lleve esto allá al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. No ve que se hable en el Congreso ni para el carajo. Eso, como ha dicho yo, anatema allí, no se puede tocar en ningún sitio. Inclusive Biden, que no tiene muy buenas relaciones con Netanyahu, también ahí hace buche y se calla la boca. Aquí hay que ver bien qué es lo que va a pasar en el mundo y qué cosas se van a provocar por este tipo de acciones que continuamente se dan, y que pues no hay un cese y desista de todo esto que está pasando. Es una locura colectiva, como he dicho tantísimas veces, y el mundo va hacia el precipicio. O sea, aquí hemos tenido guerra por miles de años, como he dicho, más de 6.000 años de historia, toda la historia está escrita y descrita específicamente por las guerras. Las guerras es lo que describe la historia. La historia no describe a hombres ilustres, ni gente iluminada, no. La guerra describe el poder, la lucha por el poder, la dominación, los imperios, las victorias, las derrotas. Eso es lo que describe la historia. Yo se lo garantizo, busque y eduque. Y se va a dar cuenta que esa es la historia, la descripción de la humanidad. Como he dicho muchas veces, escrita con sangre. Porque es la forma y manera en que hemos edificado la civilización actual. A base de eso, y así la seguimos manteniendo, son los bloques que usamos para obviamente cimentar todo esto que llamamos nosotros civilización, tanto occidental como oriental. Todos llevando a cabo este tipo de genocidio, a veces selectivo y a veces sin saber a quién o cuándo y dónde. Es horrible, pero es una realidad que tenemos que hacer cabeza, que tenemos que ver qué es lo que nos lleva a todo este derrotero de cosas. ¿Qué va a pasar próximamente con nuestro mundo? Si estos son los últimos tiempos, como algunos predican, si este es el fin de esos tiempos, si esto es meramente otra etapa más. La diferencia que usted tiene que entender, que es la época de las cruzadas, que es la época del Imperio Romano, que es la época de la conquista de América, que es la época de la revolución estadounidense, la revolución de independencia de Estados Unidos, que es la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al final de ella obviamente, pero casi toda la Segunda Guerra Mundial,
No teníamos la capacidad de destruirnos total y completamente. Luego de la Segunda Guerra Mundial cambió el libreto, cambió todo. Y ahora sí. Ahora no solo un país, sino cualquiera de esos que tienen la capacidad nuclear pueden comenzar y ejecutar el fin del mundo. Ya no es Estados Unidos o Rusia. Hay muchos otros actores que pueden comenzar el principio del fin. Así que despierte, vamos a ver qué va a pasar. No sabemos. Tenemos aquí también un cambio climático que para el que no se educó bien o no sabe de qué se trata, también va arrasando con las economías y esto va llevando a que poblaciones completas tengan que seguir migrando como está pasando en estos momentos, ¿no? Y que definitivamente haya menos alimentos, ¿lo sabe? Que haya menos cosechas, menos agua, obvio. Y todo esto está ahí concatenado a las guerras y a toda la situación. Así que no sabemos. O sea, esto puede terminar en un año, como en 100, como en 200, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y vivir, como he dicho muchísimas veces, con ese síndrome del terror, del miedo, por lo nuclear, por el hambre, por la necesidad, por el colapso, por lo que pueda venir, obviamente no es saludable. Emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente no es saludable. Y el cuerpo, pues ya usted sabe. Por eso tenemos tantos problemas de nutrición y lo que comemos cada día alimenta menos. Comemos más y nos alimentamos menos. Dicho todo eso, pues bueno, hay cosas que yo creo que es importante también, que sigamos ¿no? dándole precisamente punto de discusión a todo esto porque nos lleva a ver qué es lo que está pasando en estos momentos. Mientras yo le hablo a usted aquí y estoy con este calor casi infernal, aunque no hay nadie en el infierno todavía, según la Biblia, pero bueno, eso es para los religiosos y los teólogos. Lo que sí es interesante saber es que las olas de calor están impactando ya de forma decisiva y terrible a lugares como España, ¿no? España, usted tiene en estos momentos un enorme problema con el calor, están en estos momentos en un calor extremo. Ahora han tenido que entrar en un plan de excepción sobre España, donde gran parte del territorio pues ya está obviamente afectado por una sequía enorme, ¿no? En España, el 27% de España está sin agua, con sequías continuamente. Y España lo usamos muchas veces de ejemplo por las olas de calor que se da allí, porque se sigue convirtiendo en un desierto. Si no lo sabe, España se está desertificando, se está convirtiendo en un desierto bien rápido y perdiendo los pocos ríos que puedan darse. Del sur hacia el norte sigue corriendo bien rápido, como ocurre con el Sahara también, que sigue expandiéndose, aunque se está usando geoingeniería al sur del Sahara, y no son chemtrails ni nada de eso, simplemente sembrando árboles en secuencia y de forma inteligente para tratar de evitar que el desierto siga creciendo. Pero dicho eso, importante también decir que lo mismo que está pasando en España está ocurriendo en Uruguay en estos momentos y que está pasando y ha pasado en Argentina. Eso no es así. O sea, la sequía en Argentina fue terrible y acabó con las cosechas de trigo y las cosechas de grano en Argentina. Y es parte del problema económico que tiene Argentina. Ahora tenemos el problema allá precisamente en Uruguay, donde la sequía ha afectado en los últimos 3 años y mantiene en jaque a la capital, a Montevideo y a otras zonas o a otras ciudades de la región, obviamente. Y esto es importante porque Uruguay, que también cuenta con ríos y cuenta con todo lo que queramos, ha estado 3 años en una deficiencia de lluvia que ha causado, ¿no?, una debacle. Y que en estos momentos, si no lo sabes, el gobierno ha tenido que empezar a repartir galones de agua, sí, agua, en galones de plástico, y está dando 2 litros de agua por persona, 2 litros de agua por habitante en la capital. Vean la crisis de agua, la crisis obviamente hídrica que está ocurriendo. Pero usted como vive por acá, y aunque aquí tiene calor, y sepa que aquí en Puerto Rico, aprenda, sépalo desde ahora, estamos comenzando una sequía ya, y que teníamos una sequía moderada. Ahora vamos a un proceso de sequía más intenso en el verano y de más calor. De eso no nos salva a nadie. Y lógicamente mencionamos el pasado martes, que por ahí viene el niño. Si arranca en junio, la sequía es inevitable, olvide y vive. Vamos a tener que hacer racionamientos aquí de agua en Puerto Rico. Y por otro lado, si empieza obviamente fuerte en septiembre, pues viene el peor momento de los huracanes y ahí ya usted sabe, ya tenemos otra situación que resolver en la isla de Puerto Rico. Pero aquí no está pasando nada, esto se lo inventó alguien, esto es mentira, no existen los datos. Bueno, con ese tipo de gente usted no puede hablar ni discutir porque ya a priori creen saber lo que no saben. Pero aquí lo que es importante es que todos somos estudiantes en este planeta escuela y que tenemos que seguir aprendiendo y comparando los datos que nos dan. Oiga, la clave, compare los datos. Compare la información que le llega y el conocimiento con la realidad, con lo que está pasando. Recuerde que la realidad también es algo relativa, al igual que la verdad, porque es la percepción de cada cual, pero la percepción del calor la tenemos todos. Y la falta de agua en todos estos lugares la tiene todo el mundo, no se lo imaginó uno, o no hipnotizaron a uno, o no pusieron o idiotizaron a otro. Son hechos reales. Así que
ante esta situación que se está dando, que sigue expandiéndose por diferentes partes del mundo, obviamente se va a acentuar cuando llegue obviamente el fenómeno del Niño, que trae que menos agua y mucho calor. Así que despierta durmiente. Dicho todo eso, que es importante también, como he dicho, en Puerto Rico estamos comenzando con eso en estos momentos, un poquito más, porque si no, no llego. Hay que recordar lo siguiente, a mí con el reloj acá, porque ya tenemos que llamar a Orlando, ya mi productora Denise Bay va a comunicarse con mi directo amigo el ingeniero Orlando Blanco en el segundo segmento del programa, y a ver si yo llego de aquí a allá y no me deshidrato. A lo que voy con lo siguiente, mi amigo y mi amiga. Aparte de toda esta situación, también existen peligros potenciales, y es un tema recurrente que he traído aquí muchas veces, la cuestión de la inteligencia artificial y lo que hay con todo esto. Yo recuerdo que hace más o menos como un par de años discutimos Orlando y yo sobre un proyecto, ¿no?, de inteligencia artificial llamado Doctor Malvado. En español es Doctor Malvado, ¿no? Y que esto no era otra cosa sino un programa que se había desarrollado para buscar diferentes tipos de combinaciones moleculares. Era parte de un programa también de buscar a través de inteligencia artificial nuevos fármacos, es decir, combinaciones tanto exóticas como combinaciones improbables de moléculas químicas para crear medicamentos. Y obviamente se han descubierto cosas bien interesantes, bien interesantes. Pero entonces también, como todo en la vida toda moneda tiene dos lados, pues también existe el otro lado. Cómo combinar o cómo buscar combinaciones moleculares que puedan ser tóxicas o letales. Pues bien, este grupo de doctores y científicos pues utilizó este programa precisamente llamado Doctor Malvado para buscar sustancias tóxicas. Yo recuerdo que Orlando y yo discutimos, caramba, eso fue hace ya como 2 años, como he dicho. Creo que todavía, ya va para 3, pues creo que fue en la otra realidad precisamente, en Radio Isla, así que eso va para 3 años atrás. Este programa, este experimento, porque no es nada nuevo, ahora lo vuelven a republicar y a publicarle nuevo, pero es algo que venía hace tiempo ya discutiéndose en los foros precisamente de entrenamiento para uso de toxinas o para obviamente manejo de sustancias químicas venenosas o tóxicas. A lo que voy. Bueno, entre las cosas que diseñó rápidamente este programa de inteligencia artificial fue el VX, la sustancia más letal que conocemos como arma química, VX. Y aparte de ese, pues también este programa trajo y desarrolló miles de combinaciones de venenos, ¿ok?, y de toxinas que ni siquiera habíamos producido en laboratorio. Así que esto está ahí. Y si ellos lo pudieron hacer, lo pueden hacer muchos otros. Países enemigos, terroristas, químicos que tienen químicos. Recuerden que muchos de estos grupos terroristas tienen químicos también, tienen ingenieros y tienen de todo. La situación aquí, y esto es importante que lo entendamos, es que, lógicamente, hay que prepararnos porque en algún momento alguien va a empezar a llevar a cabo crímenes con la inteligencia artificial, que es algo que se ha planteado y se ha discutido en diferentes foros que tratan el asunto. En algún momento, alguien dentro de las organizaciones terroristas va a comenzar también una operación utilizando este tipo de inteligencia artificial para tener elementos compuestos o sustancias que puedan ser, obviamente, nocivas, tóxicas, venenosas, para utilizar las armas químicas o armas biológicas. Todo eso se ha discutido en los foros de seguridad. Se ha discutido en Estados Unidos, se ha discutido en Europa, se ha discutido en Rusia, en todas partes. Porque cualquiera de ellos, sean amigos o enemigos o aliados, saben que esto sería el acabose, porque esto estaría en manos de gente inescrupulosa y que podríamos enfrentar, inclusive, enfermedades que no existen, que no hay vacuna y que por alguna razón no hemos podido descubrir o hacer. Me explico, no hemos podido ni siquiera trabajar en laboratorio con patógenos que podrían surgir por este tipo de procesos, obviamente manipulación genética o combinaciones moleculares creando este tipo de armamentos. Así que despierta durmiente, todo eso está ahí. Recuerda lo que ha pasado con el chat GPT, lo que ha pasado con DALL-E y todo esto, ¿no? Estos programas, estas inteligencias artificiales que no comparan, sepa usted, todo lo que usted ha leído, todo lo que ha leído, todo lo que hemos visto, todo lo que se ha hablado de inteligencia artificial es meramente el principio de algo. Están haciendo ahora. Ya nos han dicho los expertos, los que saben de estos asuntos en particular, que en 10 años la inteligencia artificial será millones de veces más poderosa que lo que hay ahora, con capacidades más profundas. Yo a veces me río cuando oigo gente por ahí, jamás podrá sustituir a un abogado. Mire, tonto, zángano, bobalicón, ¿de qué habla? Jamás podrá sustituir a un maestro. Pues no sustituye hace tiempo, no lo sabía. No, nos va a sustituir. Jamás podrán estar en el papel, obviamente, de un médico. Los
Hombre, si ya hay máquinas e inteligencia artificial que hacen operaciones, no lo sabe. Así que en 10 años, ante la capacidad y el crecimiento exponencial que va a tener esta tecnología y su racionamiento lógico, y lo que seguirá aprendiendo, porque esto va en expansión geométrica, me explico, aprende y crece con cualquier información que le llega, ¿ok? No es como usted, como yo, que bueno, se supone que aprendiéramos toda la vida, pero hay gente que renunció a aprender temprano. Dijo, no aprendo más nada, no, saber mucho me hace sufrir. Pues no, tenemos que enfrentar algo que nos va a superar en algún momento en nuestras capacidades intelectuales. Bueno, vamos a comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla. Ya Denis me dice que ya está en línea, un poquito de agua. Hasta aquí llega el Webmaster en el primer segmento. Aquí ya para los amigos de YouTube, mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Aquí entra el segundo segmento con este corte que da en edición el Webmaster Carlos Figueroa.